que Pablo no guardó la ley y que tampoco guardó el sábado. Qué argumento tan pobre doctrinalmente, teológicamente. Este es el argumento que ya me han presentado algunas personas, especialmente cuando hablé de Colosenses 2:16 y dejé súper claro que Colosenses 2:16 no se está refiriendo a si hay o no hay que guardar el sábado, sino que se está refiriendo exclusivamente a la ritualidad de los días santos, que esa ritualidad ya no iba más. No pudiendo refutar la claridad del mensaje y de los textos, entonces ahora el argumento es, Pablo no guardó la ley y tampoco guardó el sábado. Qué argumento realmente más pobre. Pero vamos a ver en la palabra de Dios. Si ese argumento es cierto, entonces yo le diría a la persona que preferiblemente no pierda su tiempo en el cristianismo, esté donde esté, sea católico, sea evangélico, sea de la iglesia que sea. Yo le diría, amigo, no pierda su tiempo. Si Pablo no guardó la ley, no pierda su tiempo. ¿Sabe por qué? Porque entonces si Pablo no guardó la ley, la Biblia sería el libro más contradictorio jamás escrito. Porque tenemos evidencia contundente de que sí la guardó. Pero como hay algunos textos que pareciera indicar que no, para la persona que desconoce, y es aquí donde aprovechan los apologetas y los maestros y los pastores perversos y malintencionados. Qué pena tener que hablar de esa manera. Es aquí donde ellos aprovechan usar los textos que no están como tan explícitos y querer torcer su significado. ¿Queremos ver si Pablo guardó la ley o no guardó la ley? Pues empecemos con el libro de Hechos capítulo 7 versículo 12. ¿Qué dice Pablo de la ley? De manera que la ley a la verdad es santa. Y Pablo siempre se preocupó porque la iglesia anduviera en santidad y la ley es santa. Y no guardó la ley, imagínense. Y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué pueden concluir de esto? Yo creo que solo el que tenga 2 dedos de frente, como pueden ver, yo tengo 4 y la mayoría de las personas tienen 4 dedos de frente. Pero yo creo que solo se necesitan 2 dedos de frente para concluir correctamente. Aquí podríamos decir como el proverbio de Simón Bolívar, más fácil es conquistar 5 naciones que convencer a un necio. O como el proverbio de la palabra de Dios del sabio Salomón, aunque majes al necio en un molino, su necedad no se apartará de él. Hermano, cuando tú vas a la palabra de Dios, sé coherente, porque si no está poniendo en juego tu salvación. No juegues con la palabra de Dios, no tuerzas, no tengas mala intención. Aquí está diciendo que la ley es santa, justa y es buena. Y luego en el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley que es espiritual, dentro de mi naturaleza humana está de algún modo la tendencia al mal. Pero la ley es espiritual y toda la teología de Pablo enfatiza una vida santa, justa y espiritual. Es más, podemos confirmarlo en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, el apóstol Pablo nuevamente, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son los que violan la santa ley de Dios. Pero los deseos del espíritu son los que enaltecen la santa ley de Dios. Pero Pablo no guardó el sábado y vuelve, no guardó la ley. ¿Qué argumentos realmente tan pobres? Y yo voy a mostrar que Pablo sí guardó el sábado, pero antes quiero decir algo. Imagínate tu punto. Imagínate que estás discutiendo un tema con alguien de la Biblia. Supongamos que alguien te está hablando de los diezmos en la Biblia, ¿ya? Y te está mostrando las citas y sustentando de que el diezmo está claramente presentado en la Biblia y que no hay ningún texto que contradiga
o que desautorice el principio del diezmo, que no hay un texto que diga el diezmo ya no va. Y entonces te lo está presentando. Y entonces tu argumento sea, pero Juan no dijo nada sobre el diezmo. O Santiago no dijo nada sobre el diezmo. ¿Qué importa si Juan no dijo nada sobre el diezmo? Pues si la revelación a Juan no fue sobre el diezmo. Por eso son unos 40 autores en la palabra de Dios. Y a cada uno de ellos se le dio la revelación que el Espíritu Santo consideró correspondiente. Entonces, no vas a guardar la ley porque el apóstol Pablo no guardó la ley. Según tu argumento, porque no porque no la guardó, sino porque Pablo no dice, mira, yo guardé toda la ley y la menciona una por una. Aquí Pablo está dejando claramente sentado el principio de que él se deleitaba en la ley de Dios. Es más, así lo dice también en el capítulo 7 de Romanos. ¿Ya? No me acuerdo ahora bien el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Él está hablando de la lucha que hay entre las dos naturalezas en el ser humano cuando ahora es convertido. Ahora hay una naturaleza carnal que ya la tenía antes de la conversión. Y hay una naturaleza espiritual. Y las dos son enemigas. La que tú alimentes, esa triunfa. Y esa determina si vas para el cielo o vas a condenación. Si vas para el cielo es porque triunfó la naturaleza espiritual, la que se deleita en la ley de Dios, mi apreciado amigo. No, pero Pablo no guardó el sábado. No sería necesario que hubiera un texto para demostrar que sí guardó el sábado. El hecho de que diga que él se deleita en la ley de Dios, que la ley es santa, que la ley es justa, que la ley es buena y que la ley es espiritual y toda su teología se basa en ser santos, justos, buenos, espirituales, con eso queda confirmado para el que tenga dos dedos de frente. Pero de todos modos, vamos a probar un texto que no puede ser refutado. No puede ser refutado. Hechos capítulo 16. Porque en Hechos hay varios textos. Es más, en el capítulo 17 hay uno que dice que era la costumbre de Pablo ir a la sinagoga los sábados. Pero entonces llegan y argumentan ávidamente que no era por guardar el sábado. Era solamente porque allí habían judíos y él trataba de convencer a los judíos. Qué interesante, ¿acaso la Biblia presenta que esa era la finalidad? Claro que Pablo en las sinagogas, como habían judíos, discutía con los judíos acerca del Mesías, tratando de presentarle la palabra de Dios. Pero era la costumbre de Pablo ir el sábado a la iglesia. Y es su teología guardar la ley de Dios. Ahora, Hechos 16 tumba este argumento, porque aquí no hay judíos. En Hechos 16 no hay judíos. Vamos a leer desde el versículo 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Ya? Macedonia ya es Grecia. Y de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Va Pablo predicando el evangelio. Y un día sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. ¿Había sinagoga? No había sinagoga. Entonces es porque no habían judíos, ¿verdad? Donde fueran los judíos, establecían su sinagoga, ¿ya? Y luego sigue confirmándole, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. A las mujeres que se habían reunido. No dice a las mujeres judías, no menciona a ningún judío. Si hubiera habido allí un judío, sin duda alguna hubiera quedado registrado un intento de Pablo de presentarle a Jesús como el Mesías a esos judíos. No, allí estaba el evangelio directamente a los gentiles y era donde solía hacerse la reunión, porque todavía no tenían un templo donde congregarse, la hacían a la sombra de los árboles del río. Allí solía hacerse la reunión. Es una predicación a los gentiles, pero se hacía en sábado. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿De dónde era? ¿Quién era? Pues una mujer que era gentil.
Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad y posad en mi casa. Aquí tenemos un claro ministerio de evangelización a los gentiles, pero la reunión principal realizándose en sábado. Ahora, mis apreciados amigos, ¿quieres reconfirmación de esto? El Nuevo Testamento lo reconfirma por todas partes, pero vamos a Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, hablando de los últimos tiempos, cuando venga la marca de la bestia, que es otro tema que con el tiempo abordaré. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Sabías tú que en el cielo está la santa ley de Dios de manera inalterada? ¿Sabías tú que en el capítulo 15 de Apocalipsis, allí nos presenta justamente antes de que Dios derrame las últimas plagas, ahí nos presenta de dónde saldrán los ángeles que traen las últimas plagas? Apocalipsis 15, versículo 5 dice, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo, el tabernáculo del testimonio, el original, no la sombra que era el que estaba en la tierra, el original fue abierto en el cielo y es el templo del tabernáculo del testimonio de la santa ley de Dios. Y de ese templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas para derramarlas sobre los hombres que tuvieran la marca de la bestia. Es decir, aquí nos está presentando un claro mensaje donde de la presencia de Dios, donde está su santa ley, en su trono está su santa ley, de la inmediata presencia de Dios, donde está su santa ley, de allí salen los 7 ángeles con las copas de ira, de las plagas para derramarlas. ¿Sabe sobre quién las van a derramar? Sobre los que tengan la marca de la bestia, es decir, sobre los que han adulterado los mandamientos. Por eso los ángeles salen a hacer juicio sobre los violadores de la santa ley de Dios. Tenga cuidado, mi apreciado amigo y hermano. Tenga cuidado porque la salvación se cifra en obediencia. Es cierto que es la gracia de Dios la que nos da el derecho a la salvación. Pero sin obediencia, sin santidad, nadie verá al Señor. Y entonces, ¿cómo es que es la gracia? Es muy simple. La gracia lo que hace es perdonar tus pecados que ya cometiste, pero de ahí en adelante debes vivir en santidad. Y si sin querer te equivocas y pecas nuevamente, tenemos abogado hasta cierto término, tenemos abogado. Hasta que ese abogado salga del santuario celestial, allí tenemos abogado, ¿ya? Para perdón de nuestros pecados, pero debemos vivir en santidad. Quien voluntariamente pisotee la santa ley de Dios, solo le queda la condenación, mi apreciado amigo. ¿Cuáles son esos mandamientos de Dios? ¿Qué incluyen? Incluyen los 10 mandamientos. ¿No lo quieres creer? No, que es que el sábado no, porque es que el sábado fue abolido. ¿A dónde fue abolido? No, el sábado fue abolido en la cruz. En la cruz se abolió la ley ritual, demostrado 10,000 veces. Y aunque al sábado se le había agregado ritualidad, en Colosenses 2:16 demuestra la palabra de Dios que lo que se quita del sábado con la muerte de Jesús es la ritualidad que se le agregó. El sacrificio de los corderos que había que ofrecer el sábado con la harina amasada con aceite y su libación. Eso fue lo que se quitó con la muerte de Jesús, porque el sábado no fue dado en la ley, sino que el sábado fue dado antes del pecado, porque es para prevenir el pecado. La santa ley de Dios es para prevenir el pecado. La ley ritual era para dar cartilla acerca de la redención del pecado. Hay otro texto que se lo escuché por ahí a un apologeta católico, ¿ya? Un texto interesante, voy a ver si lo encuentro por acá, ¿sí? Gálatas 4:10.
Guardáis los días, los meses, los años y los tiempos. Oh, qué maravilla para el que es enemigo del sábado. Miren, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ah, mire que ahí la palabra de Dios demuestra que no hay que guardar los días, los meses y los años. Ah, mi apreciado amigo, no conoces el principio bíblico de interpretación. La ley ritual incluía días, las lunas nuevas, incluía los días solemnes. La ley ritual incluía entre 19 y 20 días rituales al año. Eso incluía. Podía decir Pablo, refiriéndose a eso, sin tocar, podría decir esto Pablo sin tocar el sábado. Para el judío o para el converso de la iglesia apostólica lo podía entender como el agua, clarito, porque la discusión era sobre la ritualidad, ¿ya? Pablo, antes de decir eso, él viene hablando de esa parte de cómo Jesús nos redimió, versículo 4, podríamos decir del capítulo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿ya? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Ya? Pablo está hablando de la ley ritual. Cuando Jesús viene y muere, redime a los que están bajo la ley ritual. Los que bajo la ley ritual recibían la promesa de salvación. Dale, sí, el cordero, sí, la circuncisión, sí, los panes sin levadura, sí, todos los rituales allí fueron consumidos, todos los rituales, incluyendo los días que eran solamente ceremoniales o rituales. Entonces Pablo está diciendo, guardáis los días, los meses y los años, los tiempos, los meses y los años. Mis apreciados, sí, Pablo lo está diciendo. ¿Pero a qué se está refiriendo cuando todo el contexto bíblico demuestra de que debemos guardar la santa ley de Dios? Pues se está refiriéndose a todos los días que habían. Rituales, a toda la ritualidad, todo lo que era, cuyo propósito del día era ritualidad, todo eso quedó abolido. Así que es un argumento sumamente pobre. Y si lo aceptáramos de que no, que es que sí incluye el sábado, pues también incluiría los otros 9 mandamientos porque están en el paquete separados. La ley ritual quedó separada en material diferente y en lugar diferente. ¿Ya? En material diferente y en lugar diferente. Importante. Los 10 mandamientos, el sábado está en tabla de piedra, aunque a usted, mi apreciado hermano, no le guste. El sábado está en tabla de piedra. La ley ritual no está en tabla de piedra. Es importante tomar eso en cuenta. Así que no tiene ningún asidero. Todo está completamente refutado. ¿Quiere usted comentar sobre esto? Comente sobre estos textos que he mencionado. Demuéstreme que los estoy malinterpretando. Si usted cree que estoy torciendo las escrituras, como algunos me dicen, les he tenido que responder, muéstreme dónde la estoy torciendo. Creo que hasta el momento nadie me lo ha respondido. ¿Dónde estoy torciendo el texto que he mencionado? ¿Ya? Demuéstreme si estoy torciendo. Comente sobre el tema. Porque cuando la persona se queda sin argumentos y es enemiga de la verdad, entonces busca hacer ataques personales, busca preguntar dónde está tu iglesia, busca preguntar por sucesión apostólica. Ya te presenté el tema ahora sobre la sucesión apostólica. Así que, mi apreciado hermano, comenta, si puedes comentar, comenta sobre estos textos y demuéstrame que los estoy presentando de manera equivocada. Por último, quiero señalar el libro de Santiago en el capítulo 2.
Versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Principio bíblico establecido por Santiago, quien era líder de la iglesia en Jerusalén. Porque él que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Comprenden el punto? Muy sencillo, muy fácil de comprender. ¿Qué está diciendo Santiago? Debes guardar los 10 mandamientos, porque de esa ley está hablando. El ejemplo que está colocando es muy claro, delimitado, está refiriéndose a los 10 mandamientos. Si guardas 9 y violas 1, igual te da. Y él colocas, si no adulteras, creo que es, pero matas, entonces da igual. Así que la implicación es, los 10 mandamientos deben ser guardados. Y por eso en el versículo 12 termina diciendo, así hablad y así haced. Es decir, no solamente enseñes y no solamente hables, sino practícalo de esa manera. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Y por qué la ley de la libertad? Claro, porque es la que te declara libre si no la violas. Es la que te declara que estás en santidad. Pero si la violas, pues es la ley de muerte, como la presentó también el apóstol Pablo. Si la guardas, la ley ejerce el ministerio del Espíritu. Pero si la violas, ejerce el ministerio de la muerte. Te condena a ti. Dios te bendiga.